Hedwig Carbony, la mujer que habló con el cielo. En un rincón de la historia, entre los pliegues del tiempo, se encuentra una figura que desafía las normas de lo cotidiano y se eleva hacia lo divino. Es la historia de Hedwig Carbony, una mujer cuya vida se convirtió en un mosaico de prodigios y misterios, donde el aroma de lo sagrado impregnaba cada fibra de su existencia. Acompañada por el perfume de Dios, Hedwig desafió los límites de lo terrenal para convertirse en un símbolo vivo de la presencia divina en la tierra. En esta fascinante narrativa, basado en los escritos del padre Ángel Peña, indagaremos en los rincones de su vida excepcional, que se entremezclan con aspectos comunes y terrenales de la existencia, y donde el aroma del cielo ilumina la noche con un rayo de esperanza. Sumérgete en un viaje espiritual único mientras exploramos la vida de esta mujer extraordinaria, a quien Jesús le dictó y la inspiró a escribir un diario lleno de revelaciones divinas. A lo largo de su vida, Hedwig Carbony experimentó numerosos episodios en los que las almas del purgatorio se le manifestaron. Uno de estos incidentes, registrado en su diario, relata un encuentro mientras ella oraba ante un crucifijo. Un día, en octubre de 1943, una persona se me presentó. No la reconocí. Iba vestido como un oficial. Morí en la guerra, me dijo. Desearía que se celebraran misas en mi nombre, las cuales podrás pedir al Monseñor Vitali. Además, tanto tú como Paola, la hermana, deberían hacer comuniones por mí. Después de haber cumplido con las comuniones y celebrado las misas, el hombre se me apareció todo resplandeciente y me dijo: ahora parto hacia el paraíso, donde rezaré por ti, especialmente por Monseñor Vitali. Soy de origen ruso y me llamo Paul Vichin. A pesar de que mi madre me educó en la fe desde pequeño, perdí el rumbo en mi vida adulta. Sin embargo, en el momento de la muerte, me arrepentí y recordé las sabias palabras de mi madre. El buen Jesús me ha perdonado. Hedwig, a través de su vida, buscó glorificar a Dios y servir a los demás, especialmente a través de la oración y la intercesión por la conversión de los pecadores, como lo demostró su dedicación a los comunistas de Rusia. Según las narrativas que describen su vida, este gesto de entrega espiritual muestra su inmenso amor por la humanidad y su anhelo de que todos los corazones se dispongan a recibir la gracia divina. La vida de Hedwig Carbony estuvo marcada por una profunda experiencia espiritual y un estrecho vínculo con los santos. Su conexión con lo divino resaltó la influencia de la intercesión de los santos y la importancia de la dimensión espiritual en la vida de un creyente. En una de sus experiencias, registrada el martes 17 de mayo de 1941, se le presentaron 2 coronas y un ángel le ofreció elegir entre ellas. Sin embargo, Hedwig se sintió indecisa y no pudo decidir cuál escoger. Ante su duda, el ángel le advirtió que quien elige en vida la corona de rosas, enfrentaría en la otra vida la corona de espinas. Hedwig comprendió su misión como un testimonio vivo del amor de Dios y como un canal de gracia para aquellos que necesitaban su ayuda. Su experiencia mística y su relación con los santos le proporcionaron una guía espiritual que marcó su camino y la llevó a ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad, siendo un ejemplo viviente de fe y devoción para los demás. Acompáñanos en este fascinante viaje para descubrir cómo las palabras de Hedwig nos llevan más cerca del corazón de la fe y la esencia del amor divino, de una espiritualidad excepcional. En su día a día, lo terrenal y lo divino tejían un vínculo inquebrantable, revelando una conexión eterna con lo sobrenatural. Experimentaba encuentros frecuentes con Jesús, María y los santos, ya sea en éxtasis o en momentos de plena conciencia. Además, poseía dones como las llagas de Cristo, la profecía, éxtasis, levitación, bilocación, conocimiento sobrenatural y discernimiento de espíritus. Mantenía contactos regulares con almas del purgatorio, el cielo e incluso condenados del infierno. A pesar de su vida extraordinaria, Hedwig no vivía recluida en un convento, sino que compartía su existencia con su familia,
especialmente con su hermana Paulina en los últimos años. Se dedicaba a la caridad, atendiendo a los pobres y enfermos, mientras rezaba y sufría por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Desde su infancia, cuando hizo voto de virginidad, se fue santificando progresivamente. La misa, la comunión diaria y la adoración del Santísimo Sacramento eran fundamentales en su vida espiritual. Nunca estaba ociosa, pues incluso mientras trabajaba, permanecía en constante oración. En ocasiones, su ángel guardián o incluso Jesús mismo asumían sus labores domésticas. Su devoción a María le venía desde muy niña, cuando rezaba ante su imagen y ella le solía dar al niño Jesús para que lo tomara en brazos. Que Dios nos guíe para emular su ejemplo y así irradiar el aroma de Cristo a quienes nos rodean. Descripción de Poggio-Maggiore. Poggio-Maggiore, la ciudad natal de Edvige, se encuentra en el suroeste de la provincia de Sassari, en Cerdeña, a una altitud de 438 metros sobre el nivel del mar. Su origen se remonta al siglo VIII, cuando varios caseríos se unieron para fortalecerse y protegerse mutuamente. En el siglo XII, había un monasterio camaldulense llamado San Nicolás de Drulas, fundado en 1113, con una filial en Poggio-Maggiore, en la iglesia de San Pedro. Los habitantes de la zona solían trabajar directa o indirectamente para estos monasterios, que eran centros prósperos de arte y cultura. En el siglo XVI, se unió al monasterio camaldulense otro convento, el de los agustinos. La ciudad siempre ha sido un importante centro religioso, que ha contribuido con numerosas vocaciones a la iglesia. En la época de Edvige, había alrededor de 20 sacerdotes nacidos en Poggio-Maggiore. Normalmente, había un párroco y 3 vicepárrocos. Sin embargo, hubo un conflicto en su historia religiosa en 1920, cuando falleció el párroco Luigi Carta. A pesar de que se esperaba que don Salvatore Corongiu, el vicepárroco más antiguo desde 1907, fuera nombrado párroco, el obispo Francesco de Enrico designó a don Juan Solinas. Esto causó descontento entre muchos feligreses, e incluso Edvige expresó sus preocupaciones al nuevo párroco a través de una carta enviada por el seminarista John María Pina, quien afirmó que contenía frases en latín perfecto, un idioma que Edvige no conocía, y advertencias de un difícil ministerio pastoral reveladas por el arcángel San Gabriel. La tensión entre los partidarios y detractores del nuevo párroco aumentó, hasta explotar en 1926, cuando Edvige confrontó al párroco sobre su comportamiento inapropiado con algunas jóvenes. Esto llevó a que el párroco dejara de guiarla espiritualmente y enfrentara acusaciones de inmoralidad ante el Tribunal Civil de Sassari, donde fue absuelto. Finalmente, el 9 de diciembre de 1927, el obispo intervino y nombró a don Angelico Fada como párroco sustituto, quien logró calmar la situación con la aprobación de todos. Desde entonces, varias asociaciones religiosas han prosperado nuevamente en la ciudad. Hoy en día, Poggio-Maggiore es una ciudad pequeña con alrededor de 3.500 habitantes, que depende principalmente de la agricultura y la ganadería, así como una próspera industria de aluminio y alfombras. Es conocida en toda la isla por sus tradicionales corridas de caballos en honor a San Constantino, que atraen a numerosos turistas. La iglesia parroquial, dedicada a San Jorge, es un destacado ejemplo de arquitectura gótico-aragonesa y alberga un hogar para ancianos, dirigido por las hermanas del Cotolengo. Descripción de los padres de Edvige. El padre de Edvige fue Giovanni Battista Carboni, nacido el 7 de julio de 1851, el menor de 7 hermanos y carpintero de profesión. Se destacaba por su bondad y honestidad, evitando cualquier tipo de conflicto. Mantenía una devoción firme a la misa y las oraciones, incluso en los días festivos, y se ganaba el respeto de sus clientes por su integridad y ausencia de malas palabras, incluso en momentos de enojo.
mantuvo una estrecha amistad con el padre Mansella, un destacado misionero en Cerdeña y también director espiritual de Edvich. Por otro lado, su madre, María Domenica Pina, nacida el 11 de noviembre de 1850, recibió una educación sólida de su abuela materna, lo que la hacía agradable a todos a pesar de su salud delicada. Su hermana, Giovanna, era una persona seria y trabajadora, devota de los sacramentos y de una gran afectuosidad. A pesar de su enfermedad, nunca se casó y Edvich la cuidó durante sus últimos meses de vida en Albano Laziale, donde falleció a causa de un tumor de estómago. Edvich demostró un amor incondicional al cuidarla hasta el final de sus días. En una carta a su amiga Angelina Axena, Edvich describe cómo su padre, tras su fallecimiento, parecía tener una expresión angelical, conmovedora e incluso para aquellos menos sensibles. Su funeral en Albano fue una muestra de respeto y afecto, con una multitud que lo acompañó hasta el cementerio. Giovanni fue recordado como un hombre bueno y honesto, y su partida fue lamentada por muchos como la pérdida de un santo en vida. La infancia de Edvich estuvo marcada por su nacimiento extraordinario y los augurios de su destino especial. Nacida entre la noche del domingo y el lunes 2 de mayo de 1880 a las 11:10 p.m., su llegada al mundo fue acompañada por fenómenos sobrenaturales, según lo relatado por su madre. Desde el momento de su nacimiento, su madre afirmó haber presenciado una visión de una hostia luminosa, signo de la gracia divina que rodeaba el nacimiento de Edvich. Además, en su pecho quedó marcada una cruz, interpretada como un símbolo de los sufrimientos futuros que habría de enfrentar en su vida, como una predestinación de su unión con el sufrimiento de Cristo en la cruz. En una de sus visiones, el 5 de junio de 1941, Jesús y María Auxiliadora le encomendaron dar una ofrenda a unas hermanas necesitadas. Las hermanas están pasando necesidades. Sin embargo, hoy debes ofrecer la ofrenda que tenías destinada a San Antonio, es decir, a los huérfanos. Por amor a mí, debes dar la mitad a esas hermanas necesitadas. Y yo respondí, obedezco, pero me hicieron llorar. Y él me contestó, no importa, en el libro de la vida debes escribir más sufrimiento. Edvich pasó sus primeras semanas en la casa de su abuela paterna, debido a la debilidad de su madre, quien no podía amamantarla. Fue bautizada en la iglesia parroquial de San Jorge al día siguiente de su nacimiento, el 4 de mayo. A la edad de 4 años, recibió el sacramento de la confirmación, una experiencia que recordaba con temor por la presencia del obispo, pero también con la sensación reconfortante de su caricia. A los 5 años, hizo un voto de virginidad, inspirada por una conexión espiritual temprana con Jesús y la Virgen María. Desde una edad temprana, Edvich demostró una sensibilidad hacia lo espiritual y una dedicación a la oración y la devoción religiosa. Acompañaba a su madre a la iglesia todas las tardes para visitar el Santísimo Sacramento, renovando su voto de virginidad con cada visita. A los 6 años, comenzó su educación formal y sufrió de problemas de audición debido a una otitis crónica, lo que la llevó a sentarse en la primera fila en la escuela. Edvich también demostraba un profundo sentido de responsabilidad y compasión hacia su familia desde una edad temprana. Ayudaba a su madre en las tareas domésticas y se esforzaba por confortarla en momentos de dificultad. Incluso cuando la familia enfrentaba escasez económica, Edvich encontraba formas de contribuir, vendiendo sus bordados para ayudar a cubrir las necesidades del hogar. Su preocupación por los demás se manifestaba en gestos simples pero significativos, como llenar sus bolsillos de pan cuando la despensa de la familia estaba vacía. A pesar de sus responsabilidades y preocupaciones, Edvich no descuidaba su vida espiritual. Mantenía una práctica devota de la fe, asistiendo diariamente a la misa y a la visita del Santísimo Sacramento, y anhelaba con fervor el día de su primera comunión.
Su infancia estuvo impregnada de una profunda conexión con lo divino y una devoción ardiente que sentaría las bases para su vida espiritual excepcional en los años venideros. La primera vez que Ed Beach recibió la comunión sacramental ocurrió probablemente el 21 de junio de 1891, cuando tenía 11 años. En ese momento, su familia atravesaba dificultades económicas, por lo que no pudo lucir un vestido blanco como era tradicional. En su lugar, llevaba un modesto vestido oscuro, confeccionado por su tía materna. A pesar de las circunstancias, Ed Beach vivió este momento con profunda devoción y amor hacia Jesús. Durante la preparación para su primera comunión, Ed Beach rezaba fervorosamente, aunque prefería hacerlo en soledad en el corral de su casa, para evitar ser vista por sus hermanos u otras personas. Fue durante una de estas oraciones que tuvo una experiencia espiritual significativa. Mientras rezaba, se le apareció un joven clérigo que se identificó como San Luis Gonzaga y le recordó la importancia de amar siempre a Jesús. Después de recibir su primera comunión, Ed Beach continuó participando regularmente en los sacramentos, confesándose y comulgando los sábados y domingos, ya que en esa época no era común recibir la comunión diaria. Se preparaba diligentemente para estos momentos, rezando y recibiendo aliento y dirección espiritual del párroco, quien también era su confesor. Además de su vida sacramental, Ed Beach se dedicaba a diversas actividades caritativas y religiosas en su comunidad. Ayudaba a su familia con trabajos de bordado y realizaba labores de limpieza en la iglesia. También enseñaba catecismo a los niños y visitaba a los enfermos, ganándose el respeto y la admiración de todos quienes la conocían. A los 14 años, según su hermana Paulina, Ed Beach irradiaba belleza y elegancia, con su cabello espeso, rostro redondo y ojos negros que reflejaban su carácter angelical. Su compromiso con la fe y su dedicación a servir a los demás la convertían en un ejemplo inspirador para su comunidad. Durante su juventud, Ed Beach expresó su deseo de consagrarse como religiosa a la temprana edad de 15 años. Sin embargo, su madre no le permitió seguir este camino y Ed Beach aceptó resignada la voluntad de Dios. A los 15 años, también recibió el regalo de su nueva hermana Paulina, quien se convirtió en su compañera constante a lo largo de su vida. A pesar de las responsabilidades familiares, Ed Beach continuó asumiendo todas las tareas del hogar para ayudar a su madre enferma y cuidar también de su abuela paterna, sin descuidar su devoción religiosa, asistiendo diariamente a misa y comulgando. Era conocida por su humildad, su diligencia en el trabajo y su amor por la vida tranquila. A pesar de su deseo inicial de convertirse en religiosa, Ed Beach se dedicó a su familia y a su comunidad con sacrificio y generosidad. No era una persona que buscara el reconocimiento o los lujos, sino que prefería trabajar en silencio y sacrificar sus propias necesidades por el bienestar de los demás. Desde los 16 años, Ed Beach comenzó a experimentar apariciones celestiales de Jesús, María y algunos santos, lo que profundizó su vida espiritual. Continuó con sus obras de caridad, visitando a los enfermos, enseñando catecismo a los niños y compartiendo generosamente lo que tenía con los más necesitados. Su compromiso con la fe y su servicio desinteresado la convirtieron en un pilar de su comunidad. Después de la muerte de su madre en 1910, Ed Beach se dedicó por completo al cuidado de su abuela, María Antonia, quien quedó postrada en cama debido a una fractura de fémur y posteriormente perdió la vista. A pesar de las dificultades y los caprichos de su abuela, Ed Beach la cuidó con paciencia y amabilidad, sacrificando su propio descanso y comodidad para atenderla. La relación con su abuela no siempre fue fácil y Ed Beach tuvo que soportar insultos y maltratos por parte de ella. Sin embargo, demostró una asombrosa fortaleza y compasión al perdonar y cuidar de su abuela con amor y dedicación hasta su fallecimiento en 1915.
A pesar de los desafíos, Edvige nunca perdió su fe ni su espíritu de servicio, siendo un ejemplo de bondad y sacrificio para todos los que la conocieron. Jesús seleccionó a Edvige desde el principio de los tiempos para ser un instrumento de su amor, ofreciéndose generosamente a él por la salvación de los pecadores. Con fervor se entregó a la oración y al sacrificio, consciente de que muchas almas estaban en riesgo de perderse eternamente. En una ocasión, mientras se encontraba en oración frente al Santísimo Sacramento, experimentó un éxtasis en el cual vio a Jesús en la cruz, sangrando profusamente de cada una de sus heridas. Los ángeles acudían con cálices dorados para recoger la sangre, pero parte de ella se perdía en el suelo, lo que entristeció profundamente a Jesús. Después de la comunión, tuvo una visión en la que Don Bosco se le apareció, revelándole que Jesús buscaba almas víctimas para reparar las ofensas contra él y para obtener la paz entre las naciones. Edvige fue identificada como una de esas almas, junto con su amiga Gracia, quien se consagró a Jesús y ofreció su vida por la paz durante la Segunda Guerra Mundial. Jesús amaba tanto a Edvige que le otorgó estigmas en sus manos, pies y costado, así como la corona de espinas, para que compartiera en su sufrimiento. En una ocasión, un ángel le colocó una corona de espinas en la cabeza, causándole un intenso dolor. Además, experimentó la transverberación del corazón, siendo herida profundamente por el amor a Jesús. Por mandato divino, se ofreció especialmente como víctima por la conversión de los comunistas, soportando todas sus tribulaciones y sufrimientos con el fin de alcanzar su salvación. A través de visiones y revelaciones, se le encomendó rezar por la liberación de los pobres rusos del bolchevismo, siendo consciente del feroz enemigo que representaba el comunismo contra la fe cristiana. Edvige relata que durante una experiencia mística, Jesús se le apareció y le ofreció sufrir por amor a él. Ella aceptó con gusto y en ese momento Jesús se manifestó como un crucifijo, con rayos de luz emanando de sus heridas que la alcanzaron, causándole dolor en las manos, los pies, la cabeza y el costado. Este suceso marcó el inicio de los estigmas en su cuerpo y desde entonces se dedicó a meditar diariamente en la pasión de Jesús. Según su último director espiritual, Padre Ignacio, los estigmas aparecieron alrededor de los 33 años de Edvige, recibidos del crucifijo regalado por Don Carta, quien deseaba recompensarla por una obra que ella le había dedicado. En múltiples ocasiones, el crucifijo cobraba vida y le colocaba una corona de espinas, causándole heridas similares a las de Jesús. Testimonios de personas cercanas confirman la presencia de los estigmas en Edvige, desde marcas en las manos y los pies hasta heridas en el costado y la cabeza. Se observaban regularmente y en ocasiones sangraban profusamente, especialmente los viernes durante la Cuaresma. Edvige compartió confidencialmente su experiencia con el párroco Don Carta, pero la noticia de los estigmas se extendió rápidamente, generando opiniones divididas entre los creyentes y los escépticos. A pesar de su humildad, Edvige pidió a Jesús que le quitara los estigmas de las manos, y aunque estos desaparecieron, las heridas en los pies y el costado persistieron hasta su muerte. Las manifestaciones de los estigmas eran tan notables que atrajeron la atención de algunos curiosos, pero la familia de Edvige defendió su privacidad y evitó que fueran objeto de sensacionalismo. Por orden del párroco, se tomaron fotografías de los estigmas como prueba de su autenticidad, aunque Edvige más tarde destruyó la copia, dejando solo el negativo. Incluso después de su fallecimiento, el padre Ignacio tomó fotografías adicionales para documentar la persistencia de los estigmas en su cuerpo. Debido a sus experiencias místicas y fenómenos sobrenaturales, muchas personas desconfiaban de Edvige y la consideraban una visionaria,
especialmente su amiga Assunta Opes, quien causó muchos problemas. Assunta logró convencer a muchas personas de que Edvige era una visionaria histérica. Por ejemplo, el padre Luigi Carta, provincial de los franciscanos, la suspendió de la Tercera Orden y la destituyó como maestra de novicias, a pesar de que solo quería mostrarle los estigmas. Assunta, celosa de Edvige, intentó atropellarla con un caballo una vez. Edvige se refugió en la casa de Antónica Derio y le contó sobre el peligro que había corrido, aunque Edvige advirtió al párroco don Carta sobre las intenciones peligrosas de una penitente de este. Assunta le causó problemas. Edvige tuvo sueños premonitorios sobre Assunta, pero no los tomó en serio. Sin embargo, cuando salieron juntas, Assunta tuvo comportamientos extraños y hasta violentos. En un incidente, Assunta intentó empujar a Edvige hacia un abismo, pero un perro apareció de repente y la ahuyentó. Assunta y otras personas presentaron un informe al obispo acusando a Edvige de engaño. El obispo convocó a Edvige, quien declaró su inocencia y su conciencia tranquila. A pesar de las calumnias, el obispo terminó creyendo en la santidad de Edvige después de una investigación. Edvige soportó las calumnias con paciencia y humildad. Incluso perdonó a sus calumniadores. Hasta su hermano Giorgio le causó sufrimiento, como cuando le rompió el tobillo de una patada. Además, recibió una carta difamatoria de su hermano Antonio, quien había sido engañado por una carta anónima enviada por su hermano Galdino. El diablo constantemente molestaba a Edvige y le causaba sufrimiento de diversas formas con el permiso de Dios. A pesar de esto, ella ofrecía todo su dolor por amor a Jesús y por la salvación de los pecadores. Durante un viaje a Roma en 1925, Edvige y su hermana se sorprendieron al encontrar la habitación llena de escupitajos y sintieron la presencia de una figura aterradora que las impresionó profundamente. Según su amiga Vitalia Scodina, el diablo quemaba el dinero que Edvige tenía para comprar, le echaba agua en la cama, la ataba, la golpeaba, le arrojaba piedras y arruinaba la comida. Estos eventos fueron presenciados por algunas personas y Edvige siempre respondía con resignación, repitiendo que se hiciera la voluntad de Dios. En una ocasión, el diablo intentó quemar su diario y convertir su dinero en ceniza. Después de una visión en la que vio al diablo tratando de tirar su diario por la ventana, Edvige buscó la protección de la Virgen y el diario terminó dañado. El diablo también le causaba sufrimiento físico, como golpearla y atarla a la cama. En una ocasión, dejó huellas de sus manos en el colchón, las cuales desaparecieron después de un exorcismo realizado por el padre Valeriano Valeriani. A pesar de los ataques del diablo, Edvige seguía adelante con valentía, incluso cuando intentaba impedirle confesarse. Una vez, el diablo quemó una carta que recibió de una amiga, y en otra ocasión destruyó unos libros religiosos que le habían sido regalados. El diablo también le causaba daño material, rompiendo objetos y deshaciendo su trabajo manual. Además, se atrevió a quitarle pedazos de oro de los dientes, lo cual sorprendió al dentista. A pesar de todo, Edvige permaneció firme en su fe y continuó enfrentando al diablo con la ayuda de la oración y la protección de la Virgen María. Su sufrimiento, permitido por Dios, le otorgó muchas gracias y bendiciones para los demás. En 1929, la vida de Edvige tomó un nuevo rumbo cuando su hermana Paulina consiguió un puesto como maestra en Marcellina Scalo, un pueblo entre Roma y Tivoli. Decidieron mudarse juntas, acompañadas por su padre, para que Paulina no estuviera sola. El 21 de noviembre de 1929 embarcaron hacia Civitavecchia y fueron recibidas por su hermano Galdino en Roma. Al día siguiente, Paulina ya estaba trabajando en su nuevo puesto. Durante los siguientes 23 años, vivieron en varios lugares del continente, como Marcellina Scalo, Agosta, La Forma, Albano y finalmente
Roma. Regresaron a Pozzo Maggiore, su tierra natal, en varias ocasiones entre 1930 y 1938. En Marcellina Scalo, Edvige cuidaba a su padre y realizaba tareas domésticas, mientras Paulina trabajaba como maestra. Enseñaba catecismo y bordado a algunas niñas y las llevaba a misa los domingos. Pidió al Señor que mantuviera ocultos sus estigmas para evitar comentarios. Edvige ganó el cariño de la gente en Marcellina Scalo, pero tuvo que enfrentar blasfemias. En 1932, Paulina fue trasladada a Agosta y luego a La Forma, donde vivían en mejores condiciones, y Edvige podía asistir a misa diariamente. En La Forma recibía a las alumnas de Paulina para enseñarles bordado y doctrina cristiana. En 1934 se mudaron a Albano Laziale y vendieron todas sus posesiones en Pozzo Maggiore. En 1937 su padre falleció y fue enterrado en Albano. En 1938 Edvige y Paulina se mudaron permanentemente a Roma, donde Paulina consiguió trabajo como maestra. Allí, Edvige vivió cerca de la parroquia de María Auxiliadora y conoció al padre Ignacio, su confesor y director espiritual, así como a Vitalia Scodina y Sor María Longaroni, quienes se convirtieron en sus amigas más cercanas. Vitalia, en particular, fue testigo de muchas experiencias extraordinarias en la vida de Edvige. A pesar de no haberse impuesto grandes penitencias como otros santos, Edvige tuvo que soportar numerosos sufrimientos con paciencia a lo largo de su vida, desde las persecuciones de personas como Assunta Opes, quien la consideraba una visionaria, hasta las dificultades en su propia familia, como la incredulidad de su hermano Galdino respecto a los fenómenos sobrenaturales que ella experimentaba. Edvige llevaba una vida austera, tratando su cuerpo con dureza y soportando hambre, sed, frío y calor con resignación. En su hogar, en Pozzo Maggiore, su dieta consistía principalmente en pan duro y queso viejo, y si algo no era del agrado de algún miembro de su familia, ella lo comía. Su jornada estaba marcada por la mortificación continua. A pesar de las dificultades, Edvige siempre obedecía a su hermana Paulina, con quien vivió toda su vida, aunque ambas habían hecho mutuamente el voto de obediencia. Paulina no siempre cumplía con su parte. En ocasiones, incluso, Edvige tuvo que soportar maltratos físicos por parte de su hermana. La vida de Edvige estaba marcada por la pobreza. Dependía totalmente de lo que Paulina le proporcionaba y vestía con prendas usadas enviadas por su hermano desde América. Aún así, amaba la penitencia y la practicaba, mostrando una paciencia admirable, incluso ante los malos tratos y la falta de atención de su hermana. En una noche especial, la víspera de Navidad de 1940, la noche de Navidad, me encontré en el establo donde nació Jesús. Dentro de una cueva miserable estaba el Santo Niño, acostado en un pesebre. San José, con la Virgen, arrodillada frente al niño, que temblaba de frío. San José, en cuanto me vio, me hizo seña de que me arrodillara también, cerca, y me dijo: ¿ves nuestra pobreza? Todos estos sufrimientos son para la salvación de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Edvige tuvo que enfrentar la escasez de alimentos y las dificultades que esto conllevaba, sin quejarse nunca. Su casa siempre estaba limpia y ordenada, y siempre buscaba la manera de hacer felices a los demás, incluso sacrificando su propia comida para llevar regalos y alimentos a quienes lo necesitaban. Su vida fue un verdadero ejemplo de caridad, irradiando virtudes y amor a todos los que la rodeaban. Desde temprana edad, Edvige sintió un profundo deseo de hacer felices a quienes la rodeaban. Cuidó con dedicación a su madre enferma, a una tía y a su abuela paterna, y siempre mostró un cariño especial hacia su padre y su hermana Paulina. Además, demostraba preocupación por los enfermos a quienes visitaba y por los pobres a quienes llevaba comida.
Edvige practicaba la caridad de manera constante y generosa. Cuando su hermano Antonio les enviaba paquetes de alimentos y ropa desde Estados Unidos, ella los distribuía entre los más necesitados. Incluso compartía los regalos que recibían de su hermano Giorgio con Assunta, a pesar de la antipatía que sentía hacia ella. Su corazón caritativo no conocía límites, ayudaba a las jóvenes pobres a conseguir su ajuar matrimonial, proporcionaba alimentos y ropa a quienes lo necesitaban y visitaba a los enfermos para llevarles dulces y otras provisiones. Edvige confiaba plenamente en la divina providencia y su generosidad se manifestaba incluso en momentos difíciles, como cuando se quitó la blusa para dársela a una anciana necesitada. Su compasión por los necesitados la llevaba a darlo todo por ellos. Si un pobre tocaba a su puerta durante la comida, Edvige compartía su comida o incluso se contentaba con pan y fruta para poder ayudarles. Regalaba sus pertenencias, como bufandas y faldas, a quienes las necesitaban. Y siempre estaba dispuesta a ayudar a los necesitados, incluso sacrificando su propio bienestar. Edvige veía a los pobres como sus amigos más queridos y consideraba que ayudarles era un deber y una expresión de amor a Jesús. No dudaba en socorrer a quienes estaban en dificultades económicas o espirituales, e incluso se privaba de su propia comida para ayudar a quienes lo necesitaban, demostrando así su profundo compromiso con la caridad hacia todos. A lo largo de su vida, Edvige se dedicó fervientemente a la salvación de los pecadores, brindando consejos y alegrándose profundamente cuando alguien experimentaba una conversión. En una ocasión, el padre Mansela, un misionero respetado en Cerdeña, solicitó las oraciones de Edvige para el éxito de sus misiones, como sucedió en el caso de Scindia en 1923 o 1924. Un ejemplo notable fue el de Francisco Massari, un comunista que abandonó a su esposa para vivir con otra mujer. Edvige lo empleaba en ocasiones y le pagaba más de lo justo por sus servicios. Además, mostraba compasión al proporcionarles alimentos durante su trabajo. A través de sus interacciones, Edvige compartía consejos y exhortaba a la oración, lo que eventualmente llevó a Massari a confesarse, comulgar y abandonar su estilo de vida anterior. Estos relatos destacan la dedicación de Edvige a guiar a los demás hacia la fe y la redención, mostrando su profundo compromiso con la salvación de las almas. A pesar de su naturaleza sencilla y humilde, Edvige demostraba un coraje feroz al defender al Papa y a los sacerdotes, a quienes consideraba como lo más sagrado. El padre Ignacio recuerda cómo Edvige, estando en Roma, no dudó en enfrentarse valientemente a un hombre del pueblo que difamaba al Papa y a los monseñores, mostrando un coraje que impresionaba a quienes la rodeaban. En otra ocasión, levantó la voz en defensa del Santo Padre cuando una mujer lo insultó de manera vulgar y obscena. Edvige no temía enfrentarse a nadie cuando se trataba de proteger la honorabilidad del vicario de Cristo. Igualmente, en las calles, no dudaba en reprender a quienes blasfemaban contra Jesús, la Virgen o los santos, sin importar las consecuencias. Un episodio significativo se registró en un sueño que tuvo en diciembre de 1944, donde presenció a una multitud lanzando piedras al Papa mientras hablaba desde el balcón del Vaticano. Este sueño la llevó a reflexionar sobre la importancia de la penitencia para aplacar la ira de Dios. Edvige amaba profundamente al Papa, a los obispos y sacerdotes, y dedicaba muchas oraciones por su bienestar y protección. Estos relatos muestran cómo Edvige se convertía en una verdadera defensora de la fe, dispuesta a enfrentar cualquier adversidad para proteger la dignidad y el honor de la Iglesia y sus líderes espirituales. Edvige participaba activamente en diversas asociaciones piadosas, mostrando su devoción y compromiso con la fe. Desde una temprana edad, se unió a la Guardia de Honor
el 30 de noviembre de 1901 en Pozzo Maggiore, donde cumplía su hora de oración diaria. Además, desde 1907 formó parte de la Asociación de Hijas de María de la parroquia local y conservaba con cariño la medalla que recibió como miembro. Su vínculo con la espiritualidad franciscana se manifestó al unirse a la Tercera Orden Franciscana en 1906, aunque fue destituida como maestra de novicias debido a calumnias infundadas. Hedwig Carboni renovó su compromiso espiritual en 1929, sintiéndose parte de la familia espiritual de San Francisco de Asís. En una ocasión, incluso se le apareció el santo, regalándole un cordón franciscano para su hermana Paulina. Durante una visión en mayo de 1941, Jesús le mostró la gloria de San Francisco de Asís, apareciéndose resplandeciente y siendo descrito como el más bello del paraíso. Además de su devoción por San Francisco de Asís, Hedwig se unió a la Asociación de Amigos de Santa Teresita del Niño Jesús y se integró a la Archicofradía de la Pasión en 1941. Participó activamente en las reuniones de esta última hasta su fallecimiento. Su admiración por los pasionistas se profundizó al conocer al padre Ignacio Parmigiani, quien se convirtió en su director espiritual. La relación de Hedwig con los salesianos se fortaleció cuando se trasladó a Roma en 1938, convirtiéndose en una cooperadora salesiana el 25 de septiembre de 1941, invitada por San Juan Bosco en apariciones que ella afirmaba haber tenido. Hedwig tenía gran devoción por San Juan Bosco y el beato Domingo Savio, quienes, según ella, la asistían con gracias extraordinarias. Su compromiso con estas asociaciones piadosas reflejaba su profunda espiritualidad y su deseo de contribuir al bienestar espiritual de la comunidad, incluso en sus últimos momentos, ofreciéndose a Dios por el triunfo de la Iglesia. Carismas extraordinarios. Conocimiento sobrenatural. Hedwig poseía dones sobrenaturales que le permitían conocer cosas que de otra manera serían imposibles de saber. Constantina Sana cuenta cómo durante la guerra de 1915-1918, su preocupación por su hermano desaparecido llevó a su madre a buscar consuelo en Hedwig. Después de un breve momento de oración, Hedwig les aseguró que su hermano estaba bien y que pronto recibiría noticias suyas, incluso indicándoles el lugar donde se encontraba. 2 días después, recibieron una carta confirmando todo lo que les había dicho Hedwig. En otro caso, Hedwig anunció la muerte del párroco don Luigi Carta de manera extraordinaria, visitando a una mujer y revelándole la noticia antes de que ella supiera de su fallecimiento. También tuvo un conocimiento sobrenatural sobre situaciones cotidianas, como cuando aseguró que un cerdo enfermo estaba bien, lo que fue confirmado posteriormente por la madre de Giovanni Camano. Hedwig también recibía revelaciones divinas sobre cómo ayudar a los necesitados, como cuando Jesús le indicó en una visión que unas religiosas estaban necesitadas y le pidió que les llevara una limosna. Además, sorprendió a Sor María Longaroni al hacer desaparecer y quemar una carta que le había entregado Monseñor Vitali, aconsejándole sobre ciertas personas que no debía recibir. Sus conocimientos no se limitaban a situaciones prácticas, sino que también abarcaban aspectos más íntimos de las personas. Sor Teresa relata cómo Hedwig le dio un mensaje para su tío Francisco, corrigiéndolo por sus palabras del día anterior, a pesar de que no había testigos presentes en la conversación. Incluso sus cartas revelaban un conocimiento sorprendente, como cuando Pietruccia Leoni rompió una carta de Hedwig sin decir nada, y la siguiente carta que recibió de ella mencionaba exactamente lo que había hecho. La maestra Lucía Cesareo y Sor María Longaroni también destacaron su habilidad para leer los corazones y resolver dudas sin que se las hubieran expresado verbalmente. Levitación.
Hubo numerosos casos de levitación durante los momentos de éxtasis en los que Edwidge se encontraba inmersa. Rosalía Castaña recuerda un día en particular cuando la vio en oración, sus rodillas ligeramente suspendidas en el aire mientras permanecía de rodillas ante el reclinatorio. Adriana Focci también relata una experiencia similar, encontrándola con las rodillas elevadas unos 30 centímetros del reclinatorio en la capilla de San Raimundo, lo que dejó a todos los presentes sorprendidos. Mariangela Ollano presenció cómo Edwidge se elevaba unos 20 centímetros sobre el reclinatorio sin apoyarse en nada, con las manos juntas y los ojos dirigidos al cielo mientras rezaba fervorosamente. Chiara María Cucurú, a la edad de 8 años, quedó atónita al ver a Edwidge elevada más de 1 metro del suelo en posición de oración, y no pudo contener su sorpresa al exclamar que parecía una mujer volando. Sor Benigna Runco recuerda un día en el santuario de la Virgen de las Gracias, donde Edwidge se elevó de su reclinatorio ante la mirada atónita de los presentes. Arnalda Virgili, mientras oraba ante la imagen de Jesús Niño en casa de Edwidge, notó que ésta se alejaba sin tocar el suelo, y en otra ocasión, Vitalia observó que al caminar, Edwidge parecía flotar, sin tocar el suelo, al menos en 2 palmos. Bilocación. La bilocación se refiere a la capacidad de estar presente en 2 lugares diferentes al mismo tiempo, un fenómeno que desafía las explicaciones convencionales y que algunos atribuyen a la intervención divina o a la acción de un ángel. Pellegrino Serra relata un acontecimiento en marzo de 1924, durante una misión del padre Mansella en Sindia. En un momento de la misa, el padre Mansella llamó a orar a 2 almas que sabían rezar, y 2 mujeres fueron vistas rezando intensamente de espaldas al pueblo, identificadas como Edwidge de Poggiomaggiory y Leontina Sociu de Benorba, que aparecieron allí sin que nadie supiera cómo. Durante la Primera Guerra Mundial, Edwidge era capaz de trasladarse a los campos de batalla y obtener información sobre soldados desaparecidos o fallecidos. También pudo informar al párroco Don Carta sobre la muerte de Luigi Meloni, un joven que su familia creía desaparecido. En otra ocasión, María Loy Kerry pidió a Edwidge que rogara por noticias del novio de su hija, que estaba en la guerra y no se había comunicado. Al día siguiente, Edwidge anunció que el joven estaba herido en la mano y que su madre lo estaba cuidando como una madre. María Pina cuenta cómo Edwidge, instigada por un sacerdote, acudió en espíritu a Bosa para confesar a un enfermo grave que había estado sin sacramentos durante mucho tiempo, resultando en su confesión y fallecimiento sereno. En una carta al padre Ignacio Parmigiani, Edwidge relata cómo en espíritu vio y habló con el cardenal Mindszenty en la cárcel, aliviando sus penas. También menciona cómo fue llevada a Moscú en 2 ocasiones, una vez hablando con Stalin en el Kremlin. Vitalia Skodina recuerda cómo Edwidge fue vista volando sobre una plaza en China, defendiendo la fe y el Papa en italiano y siendo comprendida por los chinos, a pesar de los insultos de los comunistas. Edwidge también tuvo visiones de soldados partiendo hacia Rusia, acompañados por el Sagrado Corazón de Jesús, y presenció el derramamiento de sangre en un conflicto bélico mientras pedía por la paz. Flora Angenti relata cómo Edwidge, junto con su hermana, fue llevada en espíritu a una gruta donde un hombre intentaba suicidarse y cómo San Sebastián le prometió trabajo y lo salvó. Edwidge también tuvo visiones de su hermano en Saratoga durante la Segunda Guerra Mundial y sostuvo coloquios con el estigmatizado Padre Pío de Pietrelcina, como una hija con su padre. Profecía. La profecía
entendida como el conocimiento sobrenatural de eventos futuros, es un don que Edvige demostró en varias ocasiones, dejando perplejos a quienes presenciaron sus revelaciones. Su director espiritual, el padre Ignacio Parmigiani, relata cómo Edvige predijo el nombre del futuro pontífice Benedicto XV antes de que fuera anunciado oficialmente. También anticipó la elección del cardenal Achille Ratti como Papa Pío XI durante un cónclave. En una conversación con la hermana María Pía Pes, Edvige predijo su futura vocación religiosa como una esposa de Jesús crucificado, mientras que a Luigina Tamponi le anunció que no sería religiosa, sino madre de una familia numerosa, lo cual se cumplió en ambos casos. El padre Ignacio también compartió una profecía de Edvige sobre la revisión y suavización de la regla pasionista, eliminando el rezo nocturno de maitines, que se cumplió años después, como había anunciado. Según Vitalia Scodina, en una visión, Edvige habló con San Pablo de la Cruz, quien predijo que la regla sería modificada dentro de 9 años. María Caterina Sana cuenta cómo Edvige predijo la muerte de una mujer un año antes de que ocurriera, mientras que Josefina Fonesu relata cómo Edvige aseguró que su esposo, enviado a la guerra, regresaría ileso gracias a su protección, lo cual se cumplió a pesar de los peligros que enfrentó en el campo de batalla. Estos eventos muestran cómo Edvige tenía una percepción especial del futuro, guiada por una fuerza superior que la llevaba a hacer predicciones precisas sobre eventos futuros. Luces sobrenaturales. Durante la ausencia de Paulina, debido a sus estudios, Edvige solía pedirle a su amiga Rafaela Piu que la acompañara por la noche. En una ocasión, Rafaela se despertó y vio a Edvige arrodillada en éxtasis, rezando ante un crucifijo, mientras una luz tan brillante llenaba la habitación que le cegaba los ojos. Adela Lanucci, cuando era niña, también presenció cómo Edvige oraba rodeada por una luz intensa en la que se movían figuras de ángeles, santos y la Virgen en el centro. Esta visión desapareció cuando Adela gritó y Edvige, al recobrar la conciencia, le pidió a la niña que no contara lo que había visto. María Schale relató que el padre de Edvige, señor Batista, le habló de los estigmas de su hija, de sus visiones y de un cuadro con la Virgen con el niño, que parecía cobrar vida cuando ella rezaba, así como de la intensa luz que muchas veces llenaba la habitación durante la noche. Comuniones sobrenaturales. En varias ocasiones, a lo largo de su vida, Edvige experimentó comuniones sobrenaturales, recibiendo la comunión de Jesús o de santos sin que fuera posible identificar quién se la entregaba. Su amiga Vitalia recuerda que en una ocasión la vio con la comunión en la boca sin que nadie se la hubiera dado. En otra ocasión, mientras Edvige estaba enferma, entró a su habitación y la encontró en éxtasis, arrodillada en la cama con la hostia santa en la lengua, indicando que Jesús mismo le había dado la comunión. Edvige misma relató en su diario que una mañana no esperaba poder comulgar, pero San Pablo de la Cruz apareció y le administró la comunión junto a 2 clérigos. Paulina presenció a Edvige recibiendo la comunión de San Pablo de la Cruz y otros santos en éxtasis. Testimonios de otras personas afirman que en ocasiones, mientras los fieles se preparaban para recibir la comunión en la iglesia, Edvige se levantaba antes que los demás, sugiriendo que recibía la comunión directamente de Jesús o de algún santo visible solo para ella. Antoni Caderi una vez la vio en éxtasis, con algo rojo en la boca. En otra ocasión, Caterina Kukuru notó que después de comulgar, los labios de Edvige estaban llenos de sangre, posiblemente indicando una manifestación de la hostia transformada en carne y sangre, un fenómeno que se ha atribuido a varios santos a lo largo de la historia.
Milagros en vida. Durante su vida, Edwidge realizó numerosos milagros, ya que su esposo divino, Jesús, no le negaba nada a su fiel esposa. La señora Valeria Tully recuerda cómo su hija se curó de una enfermedad misteriosa después de que la familia iniciara una novena a Santa María Goretti, a quien visitaron en su tumba después de la curación. Domenica Pipia relata cómo su madre recurrió a Edwidge para la curación de su padre, quien estaba enfermo. Aunque Edwidge anunció que el alma de su padre sería llevada al paraíso, escuchó la oración de su madre y le concedió una curación temporal que permitió que su padre viviera unos años más. María Kosu cuenta un evento durante la Primera Guerra Mundial, donde Edwidge oró por un niño que había fallecido por un accidente con un caballo. Después de la oración de Edwidge, el niño resucitó, lo que causó asombro entre los presentes. Adela Lanucci menciona un caso en el que una madre llevó a su hijo con graves problemas de salud a Edwidge después de que recibiera mensajes en sueños instándola a hacerlo. Aunque Edwidge se negó a hacer milagros como Jesús, accedió a poner sus manos sobre el niño, lo que resultó en una mejora notable en su condición. María Démora relata cómo su hermanito fue sanado de llagas en el cuello, después de que su madre lo llevara a Edwidge, quien realizó una señal de la cruz sobre las heridas, que luego sanaron rápidamente. En otro evento, durante una sequía en Cerdeña, el párroco Don Carta consultó a Edwidge, quien aseguró que la lluvia llegaría en 3 días. Tal como predijo Edwidge, la lluvia cayó durante 48 horas, brindando alivio a los campesinos y confirmando la fe en los milagros realizados por Edwidge. Ángel Custodio. El ángel custodio desempeñó un papel fundamental en la vida de Edwidge, siendo su compañero y amigo fiel, que siempre la ayudaba en sus necesidades. Desde una temprana edad, aconsejada por su ángel, Edwidge hizo un voto de virginidad a los 5 años. El confesor de Edwidge, don Luigi Carta, reconocía que algunas respuestas que ella daba a preguntas difíciles eran gracias de Dios, asistidas por su ángel custodio. A pesar de que ella no había recibido educación formal, Edwidge era conocida por dictar cartas, algunas en latín, aunque ella misma no conocía el idioma. Según testimonios, en una ocasión, el diablo intentó interrumpir su escritura, pero su sangre se transformó en la tinta, formando una flor en el papel. El ángel custodio de Edwidge también la ayudaba en las tareas domésticas. Se dice que él arreglaba la cama de su hermana Paulina e incluso le ayudaba a lavar la ropa. Edwidge hablaba constantemente de su ángel custodio, quien le aconsejaba ser buena y soportar el sufrimiento con resignación. En ciertas ocasiones, otros ángeles desconocidos también se le aparecieron para alentarla en su vida espiritual y misión. El 8 de agosto de 1941, después de recibir la comunión, Edwidge afirmó que Jesús se le presentó y le pidió que ofreciera sus sufrimientos por la paz de las naciones, renovando su compromiso como víctima junto con su ángel custodio. En su diario, Edwidge relata cómo su ángel custodio la acompañaba en sus tareas cotidianas, especialmente cuando se sentía temerosa al realizar compras al atardecer. Su ángel la reconfortaba y le recordaba que él siempre estaba a su lado, haciéndole compañía y animándola a ser siempre buena con los demás. Amor a María. El amor de Edwidge hacia la Virgen María fue una constante en su vida desde una edad temprana. Desde los 5 años, solía rezar ante un cuadro de la Virgen en casa de su abuela, pidiendo jugar con el niño Jesús, a lo que la Virgen accedía. A lo largo de su vida, María se le apareció en muchas ocasiones, siempre aconsejándole que amara profundamente a Jesús y ofreciera sus sufrimientos por la salvación de los pecadores, animándola a rezar el rosario con frecuencia. En una de sus experiencias, Edwidge vio a la Virgen con lágrimas en los ojos, lamentando la falta de penitencia y modestia en el mundo, instando a rezar y a hacer penitencia para aplacar la ira de Dios y detener la guerra. En otra ocasión, después de recibir la comunión, Edwidge
tuvo una visión en la que la Virgen distribuía rosarios entre las almas, instándolas a usar esta poderosa arma para atraer bendiciones del cielo y apagar el fuego espiritual en el mundo. Además, un ángel le prometió a Edwidge que si recitaba el rosario con fe, él transformaría cada Ave María en rosas y cada Padre Nuestro en lirios, uniéndolos para formar una hermosa corona que recibiría en el paraíso. En otras visiones, Edwidge presenció cómo la Virgen María y San Juan Bosco invitaban a las personas a refugiarse bajo el manto de María para salvarse de una tormenta espiritual, representando la importancia de buscar la protección celestial en momentos de peligro. Para Edwidge, el amor a María era una parte fundamental de su vida espiritual, junto con su amor por Jesús en la Eucaristía. Amor a Jesús, Eucaristía. El amor de Edwidge hacia Jesús en la Eucaristía era el pilar central de su vida espiritual, como lo fue para todos los santos, casi todos los días, desde su época en Pozzo Maggiore, quedaba en éxtasis después de comulgar. En estos estados estaba tan inmóvil que nadie podía moverla a menos que recibiera una orden mental de obediencia de su confesor o alguna persona con autoridad. En estos éxtasis de profunda unión con Jesús en la Eucaristía, él le daba consejos y mensajes. Por ejemplo, después de la comunión, Jesús le instruía sobre cómo tratar a ciertas almas, cómo ofrecer sacrificios por los pecadores y cómo rezar por los enemigos de la fe. Edwidge sentía un amor tan intenso por Jesús en la Eucaristía que su corazón parecía que iba a explotar de amor. Era como si su corazón fuera un volcán de fuego divino, especialmente desde el día en que un ángel le traspasó el corazón en 1938. Su amor por Jesús era tan ardiente que a veces sentía un calor tan intenso que parecía que su cuerpo emanaba fuego. En sus éxtasis, a menudo repetía que sentía que Jesús le quemaba el corazón, pero lo aceptaba con amor como un sacrificio por las almas. Edwidge expresaba su amor por Jesús de manera apasionada, deseando ofrecerle todo su ser y estar constantemente cerca de él en la Eucaristía. Su deseo más profundo era consumirse completamente en el fuego del amor de Jesús y ofrecerse como una antorcha encendida ante él. Para ella, el amor por Jesús en la Eucaristía era su razón de ser y su mayor anhelo. Santos vivientes. Edwidge experimentó numerosas manifestaciones de la presencia de los santos y en su hogar las imágenes parecían cobrar vida. Durante su estancia en casa de las religiosas maestras Pías Venerini, en 1949, una imagen de la Virgen María sin título captó la atención al hablarle a Edwidge, identificándose como la Madre de la Consolación. Esta imagen parecía adquirir una cualidad misteriosa, con la cabeza inclinada, los ojos semicerrados y las manos juntas en oración, según lo notado por la superiora del convento. Testigos como Flora Argenti relataron experiencias donde imágenes religiosas como la del Niño Jesús parecían cambiar de lugar misteriosamente, como si estuvieran vivas. Además, relataron incidentes donde estas imágenes les comunicaban mensajes o les advertían sobre situaciones peligrosas. Edwidge también mencionó encuentros sobrenaturales con santos en sus sueños y éxtasis. En estas experiencias, santos como San Juan Bosco, Santa Teresa del Niño Jesús y San Francisco de Asís se le aparecían para ofrecerle consejos espirituales y aliento en su vida de fe. Su devoción por los santos era evidente en sus prácticas espirituales diarias, como rezar ante imágenes de santos y leer sus vidas para inspirarse. Su relación con los santos del cielo era una parte integral de su vida espiritual, y sentía que siempre estaban cerca de ella, dispuestos a ayudarla y guiarla en su camino hacia la santidad. Artículos celestiales. Edwidge experimentó un fenómeno verdaderamente asombroso en su vida, la entrega frecuente de diversos artículos esenciales por parte de los santos, especialmente durante tiempos de guerra. Si bien no afirmamos que estos objetos fueran fabricados en el cielo,
sí podemos decir que llegaban a ella de alguna manera celestial. En su diario, Ed Beach relata un incidente durante la Primera Guerra Mundial cuando su abuela, enferma y deseosa de pescado, encontró milagrosamente un plato de pescado caliente en un momento de escasez. Testigos como Luigi Amadai recuerdan ver a Ed Beach llevar un plato de cerezas frescas en pleno invierno para compartir con alguien, y Luigina Arru menciona que Ed Beach le ofreció aceitunas fuera de temporada durante la recolección. Antoni Caderiu solicitó harina para hacer pan y, aunque era escasa, rindió más de lo esperado. Vitalia Scodina y otros testificaron sobre la entrega milagrosa de diversos alimentos como azúcar, arroz y café durante momentos de necesidad. Además, relataron cómo Jesús le entregaba artículos como zapatos y tela durante la guerra para ayudarla en sus necesidades diarias. Ed Beach vivía de manera humilde y nunca ostentaba lujos. Su vida estaba marcada por actos de caridad y una profunda confianza en la providencia divina. Testimonios como el de Flora Argenti mencionan la aparición milagrosa de café, vino y otros alimentos en su hogar, recibidos como dones celestiales de Jesús, la Virgen María y varios santos. Estos relatos ilustran la conexión especial que Ed Beach tenía con el mundo celestial, donde los santos respondían a sus necesidades terrenales con generosidad y amor. El más allá. Ed Beach tuvo experiencias visionarias que le permitieron vislumbrar distintos aspectos de la vida después de la muerte. Ella relató encuentros con personas que estaban en el infierno, en el purgatorio, y otras que ya estaban en el cielo o iban hacia allí después de pasar por el purgatorio. Vitalia compartió que Ed Beach presenció la trágica muerte de un joven incrédulo, quien rechazó los sacramentos antes de fallecer en un accidente laboral. Tiempo después, Ed Beach lo vio en llamas bajo un pórtico, lamentándose por no haber buscado el perdón divino. También hubo casos de personas que, a pesar de llevar vidas honestas, rechazaron el llamado al arrepentimiento y fueron condenadas. Entre los condenados que Ed Beach mencionó, se encontraban personas como un sacerdote que negaba la presencia real de Jesús en la Eucaristía y otros que escribieron libros en contra de la fe católica. Por otro lado, hubo quienes se salvaron gracias a su devoción a la Virgen María, como el caso del padre Vanutelli. En cuanto al purgatorio, Ed Beach experimentó encuentros con almas que solicitaban misas y oraciones para aliviar su sufrimiento. Relató cómo algunas almas liberadas de este estado fueron llevadas al cielo por coros de ángeles. También recibió mensajes de personas que le pedían celebrar misas en su nombre para acelerar su entrada al paraíso. Ed Beach compartió testimonios de personas que vio en el cielo, como su amiga Mercedes y su maestra Agnes, quienes confirmaron estar gozando de la felicidad celestial. Ella misma tuvo la oportunidad de vislumbrar un pedazo de cielo, donde pudo apreciar la belleza y la alegría de la presencia de Dios y los santos. Estas experiencias llevaron a Ed Beach a reflexionar sobre la importancia de vivir una vida recta y buscar la reconciliación con Dios, ya que el cielo es un lugar de plenitud amorosa y felicidad eterna, donde la compañía de los santos y los ángeles es una realidad palpable. El perfume de Dios. El ambiente en la casa de Ed Beach era como un oasis celestial en la tierra, donde se percibía un perfume sobrenatural que llenaba el aire. Incluso su propia presencia irradiaba un aroma especial que dejaba una huella reconfortante en todos los que la conocían. Flora Argenti describió a Ed Beach como la personificación de la bondad y la compasión, cuyo paso dejaba tras de sí el dulce perfume de su ayuda espiritual y material, así como de su amor por los demás. En su hogar, un crucifijo se convirtió en un símbolo de esta fragancia celestial, emanando un bálsamo durante la Cuaresma de 1951, que llenaba la casa con su aroma celestial. Este crucifijo, regalado por Don Carta,
llegó a sudar un perfume celestial que fue percibido por muchos visitantes, incluyendo al padre Ignacio, quien lo secó con un pañuelo que aún conserva como un tesoro. Incluso después de lavar la imagen, el perfume volvía a surgir, demostrando su naturaleza divina. Otro objeto que irradiaba un aroma especial era la imagen de San José en la casa de Edvige. Testimonios afirman que esta imagen emanaba un perfume intenso y distintivo, que duraba incluso en los pañuelos que se le acercaban. Además de las imágenes sagradas mencionadas, como la del Ecce Homo y las de Santa Ana, otras manifestaciones místicas también estaban envueltas en un misterioso perfume celestial. En julio de 1941, Edvige oró fervientemente a la Virgen y a Santa Ana, implorando por la inteligencia y disposición de su sobrino en sus estudios. En respuesta a sus súplicas, experimentó un sueño en el que su querida abuela, Santa Ana, se le apareció y le aseguró que obtendría la gracia deseada. Este encuentro llenó de alegría a Edvige, quien besó la mano de su abuela en el sueño antes de despertar. Edvige compartió otro sueño en el que Santa Teresa del Niño Jesús le entregaba pétalos de rosas con un aroma encantador. Al despertar, se sorprendió al encontrar que el perfume milagrosamente se había materializado tanto en su habitación como en la de su hermana. Este perfume, que emanaba un aroma celestial, fue interpretado como una señal de la presencia divina y del amor misericordioso de Dios hacia la humanidad. Su muerte. El día 17 de febrero de 1952 comenzó tranquilo para Edvige. Después de asistir a misa en ayunas, se preparaba para salir junto a su familia hacia la Basílica de Santa María la Mayor para una reunión. Antes de partir, notaron que la imagen del Niño Jesús estaba adornada con el emblema de la Archiconfraternidad de los Pasionistas, lo que Jesús le explicó como una muestra de su amor por quienes padecen. Sin embargo, durante la reunión, Edvige empezó a sentir malestar. Paulina, su hermana, se preocupó al ver su estado y buscó ayuda entre los vecinos. A pesar de los esfuerzos por salvarla, incluyendo la atención de un médico y la unción de los enfermos, su condición empeoró rápidamente. Edvige falleció a las 10:30 de la noche de ese mismo día, víctima de una angina de pecho, pronunciando el nombre de Jesús en sus últimos momentos. Su cuerpo fue preparado y colocado en su habitación para ser velado aquella noche. Durante el velorio, Paulina pidió a Edvige que intercediera por su salud y milagrosamente su asma desapareció instantáneamente. El día siguiente estuvo marcado por la llegada de numerosos amigos y vecinos para rendir homenaje a Edvige. Incluso el comunista Francisco Massari reconoció su santidad al colocar un ramo de flores sobre su féretro. Testigos afirmaron que una aureola de rayos se formó en la almohada donde había descansado su cabeza. El día 19 de febrero, su cuerpo fue colocado en el ataúd y llevado al cementerio de Albano Laziale, donde fue sepultado junto a su padre, sin celebrar misa de cuerpo presente, según el deseo de su hermano Galdino. Sor María Longaroni, que se quedó en su casa, experimentó un perfume delicado que identificó como la presencia de Edvige, una experiencia compartida por otros familiares al regresar del entierro. Milagros después de fallecida. Después de su fallecimiento, se sucedieron una serie de milagros que fueron atribuidos a la intercesión de Edvige. María Caterina Fonesu experimentó una gracia extraordinaria cuando un tumor en su esófago desapareció naturalmente tras invocar a Edvige en sueños. Vitalia Scodina también afirmó haber sido curada milagrosamente de cálculos renales después de rezar a Edvige. A pesar de la gravedad de su condición, logró orinar y expulsar los cálculos sin necesidad de intervención quirúrgica. Paulina testificó sobre la curación de su alumna Lucía de Santis de difteria, gracias a la intercesión de Edvige, mientras que María Tuminielo relató cómo su hija Ana Laura se recuperó milagrosamente de una fiebre alta después de colocar flores que habían estado sobre el cuerpo de Edvige en su frente.
Otros testimonios incluyen la curación de anemia en un niño de 20 meses, la recuperación de un bebé con gastroenteritis grave y el alivio de síntomas cardíacos en un sacerdote después de invocar a Edvige. Desde 1999 se han documentado al menos 200 testimonios de gracias y milagros atribuidos a Edvige. Estos testimonios están siendo revisados por la Comisión Médica Vaticana en el proceso de beatificación que comenzó en 1968 y se espera que concluya pronto, como lo predijo el Papa Pío X en una visión a Edvige. Reflexiones. Vale la pena reflexionar sobre la vida extraordinaria de Edvige Carboni y cómo puede inspirarnos en nuestro propio camino hacia la santidad y en el fortalecimiento de nuestra fe católica. Un aspecto notable de la vida de Edvige es su relación con las imágenes religiosas que algunos grupos separados consideran como ídolos. Sin embargo, en su experiencia, vemos cómo los santos y la Virgen María se manifestaban a través de estas imágenes, a veces incluso cobrando vida, cambiando de color o de ubicación. Edvige mantenía una conexión directa y personal con muchos santos, quienes la acompañaban, la cuidaban y la ayudaban en momentos difíciles. Ella vivió plenamente el principio de la comunión de los santos, considerando a los santos como hermanos y amigos que estaban siempre a su lado para brindar apoyo. Incluso su ángel custodio se aparecía para ayudarla con tareas domésticas. Un aspecto intrigante de su vida era cómo recibía ayuda alimentaria, especialmente durante tiempos de guerra y escasez, directamente de Jesús o de los santos. Aunque Dios podría haber creado alimentos de la nada, lo más probable es que estos provinieran de algún lugar en la tierra y fueran entregados a ella, siguiendo el principio teológico de que Dios no hace milagros innecesarios. Lo mismo ocurría con las comuniones extraordinarias que recibía cuando estaba enferma y no podía ir a la iglesia. En esos casos, Jesús o algún santo le entregaban la comunión, que probablemente habían sido recogidas en los sagrarios terrenales. Un hecho extraordinario más era el aroma celestial que emanaba de las imágenes religiosas y de su propio cuerpo, tanto en vida como después de su muerte. Su hogar siempre estaba impregnado de este perfume divino, lo que nos lleva a llamar a Edvige el perfume de Dios en la tierra. Conclusión. Después de explorar brevemente la extraordinaria vida de Edvige Carboni, podemos fortalecer nuestra fe en las enseñanzas perennes de la Iglesia, confirmadas por la experiencia de los santos. Especialmente, podemos renovar nuestra confianza en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y en la devoción a la Virgen María. Edvige vivió una vida única, marcada por características como su valoración de las imágenes religiosas, que a veces manifestaban fenómenos extraordinarios, y su firme confianza en la providencia divina, que a través de los santos le proporcionaba sustento material, incluso en tiempos de guerra. Fue un alma mística que llevó los estigmas de Cristo en su cuerpo y se consagró como víctima por la conversión de los pecadores, especialmente por los comunistas de Rusia. Su comunicación frecuente y extraordinaria con los santos ilustra de manera vívida el dogma de la comunión de los santos, aunque también enfrentó la oposición del diablo en su camino hacia la santidad. La vida de Edvige nos deja una poderosa lección. La fe católica es verdadera y todas las enseñanzas de la Iglesia, basadas en la revelación de Jesucristo y confirmadas por la experiencia de los santos, son auténticas. Su vida irradió amor y el dulce aroma de Cristo en el mundo. Para ti, querido lector, deseo una fe sólida y constante, que estudies y vivas plenamente, compartiéndola con aquellos que te rodean. Que Dios te bendiga y saludos, tanto de mi ángel como del tuyo. Tu hermano y amigo desde Perú, Padre Ángel Peña.